¿Tienen delegado en el curso? No, profe, ¿No? No hay. Ya. porque la que estaba la cambiaron ahora, en este semestre la cambiaron a la otra sección, la que teníamos, y ahora no tenemos delegada. Ya. ¿No han pensado en sacar a una delegada, un delegado? Sí, pero nadie se ofrece para ser delegada Ya. o delegado. Bueno, si lo sacan, me tienen que avisar. Ya, chicos, Pero hay dos, profe, hay dos personas que mandan siempre información, perfecto. Eso es que súper es la Cata importante. y la Luisa. ¿Quién? La Cata y la Luisa. Perfecto. Luis y Cata siempre están preguntando y con ellas se puede canalizar la información. ¿Por qué lo digo? Porque es importante de repente, vuelvo a insistir, la conexión, que no sé qué, que no pude conectarme, voy a preguntar. Y a lo mejor cosas que son más simples, lo podemos canalizar, ¿cierto? A partir de las personas para que llegue más rápido la información. Simplemente por eso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a presentar acá? Las unidades que vamos a trabajar. Eh, y los aprendizajes que vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a trabajar la ética y la persona, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver cómo este proceso, ¿cierto? Cómo comprendemos el proceso de toma de decisiones. Ya sabemos que es un proceso. La decisión es un proceso. Por lo tanto, entenderlo como camino, ¿cierto? Como tránsito, ¿qué implica? Implica acciones, ¿cierto? Implica acciones como quién, por ejemplo, en la salud, en la vida de los otros, la sociedad y el medio ambiente. ¿Ya? Eso es a partir del proceso de la toma de decisiones. ¿Y qué vamos a hacer también en esta primera parte, ¿cierto? En esta ética y persona, vamos a analizar el aporte a la ética, que eso viene el día miércoles. ¿Ya? La ética tiene aportes, tiene distintas teorías, ¿ya? Por lo tanto, distintos principios que nos van ¿cómo se llama? A relacionar con nuestra propia forma de actuar, ¿ya? Analizar las distintas teorías para ver nuestra propia forma de actuar y, por otro lado, ¿cierto? Comprender el proceso de decisiones es un tránsito de aprendizaje que tiene que ver con la sociedad, con la vida de los otros, con el medio ambiente y con nuestra propia salud. ¿Qué es lo que se hace en ética y ciudadanía que viene a ser la segunda semana? ¿Ya? Vamos a analizar críticamente nuestro propio actuar ciudadano desde una perspectiva ética. La perspectiva ética obviamente tiene un significado y ya no solamente tiene que ver con una mera opinión personal, valga la redundancia, que es tremendamente importante, sino que ya vamos a ir incorporando aprendizajes distintos. Vamos a estar en boga con la ética, porque finalmente el actuar ciudadano en este sentido estamos acorde con los procesos que estamos viviendo, sobre todo que se acerca el plebiscito, así que vamos a ir viendo qué ocurre con eso. Y luego, aquí habla de generar estrategias que incentiven la participación y responsabilidad ciudadana. ¿Ya? ¿Qué estrategia generamos, cierto? ¿Qué podemos visualizar para que haya una participación ciudadana responsable, cierto? No solamente sabiendo que la participación como adelanto, participación ciudadana tiene que ver, ¿cierto?, con los deberes y los derechos y responsabilidades del ciudadano, sino que aquí ya se refiere a una acción. Aquí hay una acción, una fuerza que va a motivar y que va de alguna manera a potenciar esa participación ciudadana. Por eso generar estrategias, ¿ya? Y bueno, y el último que viene el dilema ético, ¿cierto? Que tiene que ver con el discernimiento, que eso, ya aquí hay palabras técnicas que a partir de todo este proceso acá arriba, ya finalmente estamos culminando con un discernimiento que es un darse cuenta, es un comprender esto, ¿cierto? Es un separar lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto, ¿cierto? Entonces, para justamente enfrentarnos a los dilemas relacionados con la especialidad, con la carrera, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a analizar la importancia de este saber?
¿ya? De este comprender, de este juzgar éticamente, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, para enfrentar nuestra carrera. Y finalmente esto nos va a llevar a evaluar éticamente un dilema, ¿ya?, relacionado a partir de un método de discernimiento. O sea, sabemos que hay pasos a seguir para solucionar los problemas. Y acá en este sentido, ¿cierto?, están los métodos, ¿cierto?, de poder entender esta problemática a partir de la toma de decisiones con los pasos a seguir que vamos viendo en el camino. Eso es las 3 unidades con los aprendizajes esperados. Entonces, pasamos a la unidad ética y persona. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos propone esta unidad? Justamente el comprender, que es uno de los aprendizajes esperados, ¿cierto? El comprender el proceso de toma de decisiones y la implicancia de las acciones propias sobre la salud, la vida de los otros, la sociedad y el medio ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, nos muestra esta conversación de la Mafalda con su amiga y dice: a veces hay que tomar decisiones que duelen el corazón, pero tranquilizan el alma. Es una buena frase para poder, ¿cierto?, profundizar y dilucidar a partir de algunos conceptos que van a aparecer acá. Entonces, dentro de las características que poseemos los seres humanos, se encuentra la facultad de elegir, ¿ya? Y podemos elegir, por ejemplo, o sea, podemos elegir porque somos libres y porque tenemos conciencia, lo que nos permite realizar evaluaciones permanentes en torno a nuestras acciones, tanto en aspectos básicos y cotidianos de la vida, como por ejemplo, decidir tomar un café, tomar un té, quedarnos 5 minutos más en la cama luego de haber sonado el despertador, como también en situaciones complejas y decisivas para nosotros y nosotras, para quienes nos rodean. Por ejemplo, decidir estudiar una carrera profesional en ENAC, cambiarse de trabajo, decir la verdad o mentir en determinada situación. ¿Qué factores o qué elementos creen ustedes que inciden en la toma de decisiones? El contexto. Podría ser como las consecuencias también. ¿Quién? ¿Margarita? ¿Quién habló? Habló Oscar y yo, Margarita. Hola, profe. Margarita y Oscar. ¿Las consecuencias? Sí. Sí, como las consecuencias de tomar tal y tal decisión. ¿En qué nos puede afectar? Cómo ver los pros y los contras. Ya. Oscar dijo que depende del contexto. Sí, el contexto y el estado de ánimo. Ya, ¿cómo estás, Oscar? Qué bueno que estás hablando. Bien, usted. Bien, gracias. ¿Cómo es eso, el contexto y el estado de ánimo? Depende el contexto en el que se realice la decisión, po, ¿Ya? ¿me entiendes? Y el estado de ánimo, si la persona se encuentra de buen humor, se encuentra de mal humor, eso va a ir dependiendo de las decisiones que va a tomar en el quehacer. Las emociones son parte fundamental de las elecciones que nosotros hacemos. Sí, ¿Por qué? ¿Cómo eso? A ver. porque las emociones nos hacen llevar a tomar una decisión, o sea, buscar una estabilidad también puede ser una forma de tomar decisiones y las emociones están ahí también porque uno, para sentirse bien como persona, busca una estabilidad.
Y esa estabilidad a veces te lleva a tomar decisiones que a la larga no son buenas. Ya. O sea, tenemos, depende del contexto, los pros y los en contra, evaluarlo, depende del estado de ánimo, hablamos de que si las emociones son influyentes en la toma de decisiones, ¿somos conscientes de las elecciones, de la toma de decisiones que hacemos constantemente? A veces. A veces. Es que a veces igual uno puede estar como presionado y entonces quizás no toma las mejores decisiones, puede ser. Pero ahí entra como la ética, yo creo, como ahí como que juega la ética. Yo creo que ahí entran las emociones, porque el miedo es una emoción y eso te lleva a tomar una decisión a veces por el miedo. Ya, interesante. Interesante. Los miedos a veces nos llegan como que se nos adelantan a una decisión que podemos tomar quizá y tomamos decisiones por miedo apresuradas y a lo mejor no somos conscientes de esos miedos. ¿Ya? Así tal cual. Es súper interesante porque estamos hablando, nos vamos a meter un poquito acá, como para hacer el link. Claro, la estructura de personalidad, por ejemplo, de Freud, que decía que tenemos una triada, digamos, que es el yo, el ello y el super yo, que es un componente, ¿cierto?, cerebral, y donde está el inconsciente. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, el ser consciente de la respiración, por ejemplo. Nosotros reaccionamos y se da para encima un derecho adquirido de que están los pulmones, tengo las vías respiratorias, pero no soy consciente de esa cosa tan simple y, ojo, muy, muy compleja. Por lo tanto, ¿cómo hago el link con esto? Porque finalmente, claro, el inconsciente muchas veces creemos que controlamos todo, que controlamos todas las situaciones, porque a veces nos organizamos los tiempos con las tareas, ¿cierto? Qué sé yo, los fines de semana, pero está el inconsciente que está ahí, siempre acechándonos. Y esa parte como que no la controlamos, ¿ya? Y no tenemos por qué controlarla si nosotros no somos perfectos desde esa lógica, digamos. Por lo tanto, ahí ya entran en juego las emociones. Entonces, poder controlar las emociones es una tarea, es un trabajo, es un proceso que va a requerir de un llamado de conciencia y una autoconciencia. Cuando Oscar decía va a depender del contexto y va a depender de mi estado de ánimo, claro, las emociones están dentro del contexto de un estado de ánimo que te demanda. ¿Qué va a ocurrir si yo estoy en un contexto hostil y demandado y atravesado con esa demanda? Mis emociones quizás no van a ser las mejores, por lo tanto, o no sé si las mejores, pero las más adecuadas, por lo tanto quizás mis decisiones van a ir tropezando, ¿cierto?, con ciertas demandas y ciertas cosas que no logro controlar, dado el contexto, ¿cierto?, y dada la situación que me encuentro. Por lo tanto, identificar las emociones es finalmente ir a nuestro subterfugio, digamos, a ir encontrándonos con nosotros. Bueno, una de las tareas de la filosofía, bien humildemente y bien desafiante, es conocerse a sí mismo. Y es súper humilde, muy noble, pero es una tremenda tarea y es un tremendo desafío, porque, claro, uno puede decir, pero ¿quién se conoce a sí mismo? Nadie termina de conocer a sí mismo, o sea, tendríamos que hacer 1000 veces y todo. Pero eso tampoco justifica que no lo hagamos. Eso tampoco justifica que no lo hagamos. Tampoco justifica de que no nos hagamos cargo de realmente tomar esa decisión, con todos los pros y los contras que decía la Margarita, ¿cierto?
y también involucrando el contexto y traerlo para acá, a mi adentro, porque finalmente lo que tengo que hacer es evaluar, ¿ya? Interesante, importante, las emociones sí están consideradas y le han dado un vuelco, digamos, a este aparato, digamos, racional y rígido, que nosotros hemos escuchado muchas veces. No hay que tomar decisiones cuando uno está en un estado de ánimo alterado, por ejemplo, ¿cierto? Pareciera ser que la cosa no va por ahí. Hay que tomar decisiones cuando está la razón y cuando está bien frío, ¿sí? Pero hay una parte también que deja ahí algo bien bonito también, que también nos dice, pero también las emociones son importantes, considerémoslas. ¿Ah? Entonces, el hecho de tomar esa decisión a lo mejor muy sobresaltada y enajenada, sin duda va a tener pros y en contra. Pero eso no significa que nosotros no podamos evaluar y reevaluar esa mirada y esa decisión nuevamente, ¿ya? Incorporando las emociones que son sumamente importantes. Sí, sobre sobre las causas y los efectos, justamente lo que decía Margarita, claro que tiene que ver con un tema, cómo afecta, por ejemplo, a mi propia salud, esas decisiones, cómo afecta, ¿cierto?, a los otros, a mi entorno, a los otros, ¿cierto?, y al medio ambiente. El medio ambiente también es algo fundamental dentro de la ética, que ha ido de a poco incorporando ese valor, digamos, y esa potencialidad. De hecho, sin ir más lejos, la Constitución que se supone que vamos a registrar y vamos a ser actores presentes de esa carta, viene incluyendo el medio ambiente. Y es bien interesante porque está dando una mirada totalmente distinta a tener a la naturaleza como sujeto protector. Entonces uno dice, pero ¿cómo como sujeto si se supone que el sujeto tiene que ver con los derechos, tiene que ver con los deberes y con las responsabilidades? Pues la naturaleza no es consciente, no puede ir a votar. ¿Cómo lo pueden hacer entonces si la naturaleza no puede ir a votar y no es un ente participante y autónomo? ¿Cómo puede, por ejemplo, el medio ambiente entrar en este sujeto de derecho? Sin ser sujeto de derecho, porque no tiene la autonomía. ¿A quién se le ocurre? Nosotros mismos, creando como ideas sustentables, o colocando ideas ahí en la nueva Constitución, se supone. ¿Ya? Porque un sujeto de derecho tiene que ver con los deberes, con las responsabilidades, ¿cierto? Yo cuando leí un artículo bien interesante que por ahí está, quizás se los voy a pasar en algún minuto, para que estén más despejaditas, obviamente, me pregunté, yo decía, pero ¿cómo va a ser un sujeto de derecho si no tiene la autonomía, no tiene la conciencia? Digamos racional, ¿ya? Y al unísono, antes de terminar de leer el texto, yo decía, pero si esto es lo mismo que los niños. Los niños son sujetos de derecho. Ellos no tienen la conciencia, porque son muy chiquititos, de poder defenderse y de poder, ¿cierto?, votar, y saben y entienden las dinámicas, ellos aprenden, ¿cierto?, de distintas formas, de distintas maneras, pero el niño necesita a los guardianes, necesita a los papás, necesita a las mamás, necesita a los cuidadores, para que velen por sus derechos, ¿cierto?, por su seguridad. La naturaleza es lo mismo. Entonces, cuando la naturaleza comienza a tener un sistema, ¿cierto?, que es acorde con el ser humano y que va a tener una conducta, ¿cierto?, de mejorar un ambiente, de vivir acorde y en armonía con los derechos, con las responsabilidades, ¿cierto?, con los deberes, esta naturaleza pasa a ser un sujeto de derecho, por ejemplo, sin explotaciones. Lo mismo que le ocurre a un niño. Un niño tiene que educarse, tiene que estudiar, no tiene que ser explotado. Entonces, bajo ese alero está la mirada, ¿cierto?, de esta toma de decisiones
de mantener un medio ambiente que se está, digamos, potenciando con nuevas miradas, vienen oxigenadas, otras formas de mirar y de sentir con respecto a cómo queremos habitar y cómo queremos un comportamiento humano que es acorde y armónico con un interno que es uno, ¿cierto? Con todas estas protecciones y con estas formas de que el Estado de alguna manera sea garante de nuestros derechos y de nuestras potencialidades, ¿cierto? Y en armonía con la naturaleza, que eso es súper importante. Ya no es un ente aparte al que se le puede de alguna forma explotar, ¿cierto? Digamos, trabajar sin escrúpulos, qué sé yo, terrenos y árboles que todavía sigue existiendo en todo el planeta, digamos, y acá en Chile lo mismo. Entonces es importante la mirada. Hay otra mirada, una mirada humana, y que está y que quiere de alguna forma tener, ¿cierto?, la voluntad de poder ser armónico con el tema de la conducta y en el habitar, porque finalmente la ética lo que nos viene a promover es un mejor vivir. Y un mejor vivir a partir de la conciencia, ¿cierto?, a partir de la responsabilidad. Y para eso hay que conocerse. Hay que mirarse, hay que conocerse, y a partir de ahí, ¿cierto?, ir potenciando la mejor versión de nosotros mismos. Comentarios, preguntas. Profe, Gracias. con respecto a lo que estaba diciendo usted, em, perdón, es que mi hijo chico tiene mucha razón lo que están diciendo todos, pues yo creo que lo que decía la Cata también, la toma de decisiones va también cuando uno aguanta mucho el miedo, pues el miedo te paraliza, como dicen todos, y a veces te hace tomar decisiones que te afectan inherentemente a uno que es grande, más a un niño. Yo digo, por ejemplo, en la toma de decisiones de muchas mujeres que están viviendo violencia y que se ve en la tele, y que estamos plagados ahora con este tema del encierro y la pandemia y mucha beef, demasiado creo yo, y demasiadas faltas ya con nosotras, con el género, con el joven que tiraron por el puente, que la vida ya pasa a ser, da lo mismo, el otro, la voluntad del otro, o sea, tú por pensar diferente, vestir diferente, hablar diferente, yo creo que, no me quiero poner política, pero sí la naturaleza tiene que ver también con nosotros y con lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, y creo que es el tiempo, yo que soy vieja, tengo 46 años, de que los cabros jóvenes, nosotros los apoyemos a ellos porque tienen los cojones de hacer lo que nosotros vivimos con miedo y no pudimos hacer, de cuidar la naturaleza, de que las hidroeléctricas ya nos están viendo por todos lados, vamos a quedar sin recursos, sin agua, sin muchas cosas, para gente, para nosotros, para nuestras nuevas generaciones, para mi nieta, para mi hijo, para, no sé, para los que vengan, y de repente sí, pues el miedo te paraliza y te hace tener decisiones inequívocas durante años, lo digo por experiencia propia, pero yo creo que se puede tomar una decisión éticamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser éticamente correctas para todo, como el género de las mujeres. Éticamente, si tú tienes calor, no puedes andar también tan descotadas porque el otro puede pensar que tú estás mostrando las pechugas. Entonces nosotros nos criamos en una política, dictadura, es todo tan, ahora yo entiendo todo, pues todo es lamentablemente masculino en este país, desde las leyes, la educación, todo es todo tapado bajo un patriarcado, como dice la canción de las niñas. Es así, porque yo lo he vivido en carne propia y desgraciadamente es hora de cuidarnos, de tomar la mejor decisión. No es campaña, pero creo que es lo correcto, y para mostrarles un mundo mejor y que se puede, partiendo por una decisión
de uno, o sea, las decisiones se pueden tomar, a veces cuesta, pero se puede tomar una decisión. Ahora, en el tema de nosotros que vamos a ser profesionales, algunos, otros van a trabajar, no sé, siempre uno tiene que tener depende del otro. Una toma de decisión siempre depende no solo de uno, lamentablemente, pero creo que cuando se toma la decisión viendo al otro y pensando en el otro, creo que es la mejor decisión, valga la redundancia de tanta palabra de decisión, pero creo que pensando en el otro y haciéndole el bien al otro y dejando de ser tan indolente como estamos siendo hasta ahora, porque el que uno esté bien, a mí me da lo mismo si mi vecino tiene para gas, si tiene para luz, si comió, si no comió, y yo lo he visto también aquí de cerca, o sea, tenemos que ser un poquito más indolentes y preocuparnos del de al lado, porque creo que nosotros pertenecemos a un tiempo de cambio, de una decisión correcta, de una decisión no sucia, de mirar al de al lado. No puede ser tanta violencia, te mato porque te mato porque te amo. No puede ser. El amor es otra cosa, el querer al otro es otra cosa. Es el expresarte. Estuvimos cuántos años sin expresarnos, sin hablar, sin decir si a mí me gustaba el rojo o me gustaba el negro. Creo que aquí hay hartos jóvenes y tienen que expresarse pues, de la mejor manera y éticamente en todo. Uno tiene que siempre mirar al otro y ver y pensar, a mí me gustaría que me lo hicieran, no me gustaría, entonces yo creo que es todo, es el entorno, es el tiempo, es el hábitat donde uno vive, es el minuto en el que está uno también para tomar una decisión y las decisiones a veces en caliente no resultan. Lamentablemente nos llevan a tomar malas decisiones, como el que yo te quise, pero yo te amaba, pero te maté, pero es que estaba caliente, o sea, estaba cegado. Y desgraciadamente pasa. Y ahora está pasando mucho más que antes, que lo encuentro lamentable para mis hijos, para los hijos que vienen, para mis nietas, que es una niña todavía. Y para el género como nosotras, que a mí cada día me sorprende más, yo no veo noticias porque prefiero leer, no veo diarios, no, porque al final con permiso suyo, te cagan más la mente y te embolinan la mente por otro lado, y yo creo que parte que de nosotros un poquito el cambio y de querer al otro, de pensar siempre dos veces en que si a mí me gustaría que me lo hicieran, hacerlo. Creo que es todo un cúmulo de cosas, la ética y las decisiones. Súper. ¿Comentarios? Súper, Antonia, gracias. Alejandra, Gemma, Priscila, Oscar. ¿Aló? Tata. ¿Aló? Sí, ¿Me escucha? sí. Ah, ya. Bajito, pero la escucho. Ah, ya. Lo que pasa es que en cuanto usted dijo que la ética ambiental también se está imponiendo o se quiere imponer en la nueva constitución, ¿cierto? Claro. Eso fue lo que le entendí cuando habló del medio ambiente. ¿Sí? Lo que pasa es que igual las personas ahora están tomando como conciencia. Se está recién exigiendo que los árboles se empiecen a respetar. Que cuando construyan edificios hayan plazas, porque en Estación Central es un desastre ver los edificios. Tienen un árbol, ni siquiera lo cuidan, nada. Entonces recién la gente está tomando conciencia de eso. Y en los nuevos edificios que se están haciendo, recién están poniendo arbolitos. Eso también va con la ética del ser humano, como usted dice, los árboles como sujeto. Claro. Desde ahora. Sí. Hay una forma distinta, pareciera ser que como Chile despertó y nos ha costado los ojos. Claro, con dolor y con violencia, pero
no es menor esa marcha que hubieron 2 millones de personas, algo dice, digamos. Y claro que tiene que ver con un tema de la conciencia, un tema de saber que las cosas no están de manera como corresponde. Entonces, acá el desafío es súper complejo porque finalmente nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos porque somos diversos. Y el tema es cómo aceptar al otro en su diversidad. Ahora, no se justifica, por ejemplo, lo que hablaba de Antonia, que la violencia no se justifica para nada. Yo creo que no hay justificación, yo creo que hay responsabilidades que hay que asumir, que hay malas decisiones, ¿cierto? Que la conducta era inadecuada, ¿cierto? Hay un montón de cosas, pero no se puede justificar eso, porque eso no tiene que ver, o sea, uno no puede ser empático con la violencia. Yo creo que desde la lógica y desde el enfoque de la ética, no está instalado eso. Por lo tanto, no se puede justificar. Lo que sí se puede hacer es reconocer que hay, digamos, una actitud que no corresponde y que tiene que tener sanciones. Pero no se puede justificar desde el plano de la ética. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué? Porque finalmente lo que viene a hacer la ética justamente es actuar de una determinada manera, en conciencia, pero para el bien. Para el bien. Entonces, y el bien tiene que ver con un beneficio para uno, pero no en el sentido estricto del individualismo, ¿cierto? De querer cosas para mí y dejar al vecino, a la vecina o a la compañera o a la familia, no tengo idea, haciéndole el mal. Tampoco va por ahí la ética. La ética apuesta a un beneficio, apuesta a un vivir mejor con todo el contexto, ¿cierto? Pero en consonancia y en armonía con el medio, ¿ya? Y con el entorno social. Y ahí está el desafío y la problemática, porque finalmente nos vamos a encontrar, lo más probable, con malas prácticas, nos vamos a encontrar con un contexto hostil, ¿cierto? Amenazador. Entonces lo que vamos a hacer ahí, vamos a tener que tomar decisiones con respecto a eso. Y ahí vamos a trabajar con la ética de Amador, porque la ética de Amador habla de la libertad. Y dice que nosotros los seres humanos somos libres para elegir. O sea, dice que no puedo elegir lo que me pasa, pero sí soy libre de poder elegir de cuál modo voy a actuar a eso que me pasa. Si yo me viene una enfermedad, ¿cierto? Qué sé yo, si por ejemplo nací en tal localidad, dice Fernando Sabater, si yo tuve estos padres, yo no lo elegí, me llegó nomás. Pero sí yo voy a poder saber y voy a poder elegir de qué modo, de cuál modo yo voy a actuar con respecto a eso que me pasa. Y ahí somos la libertad. Ahí estamos libres. ¿En qué voy a hacer yo y cómo lo voy, ¿cierto?, a afrontar y qué decisiones voy a tomar con respecto a lo que a mí me pasa. Entonces, él proclama en la ética Amador que finalmente sí somos libres, porque finalmente lo que nos propone es darnos un mejor vivir. Entonces, cuando uno tiene una conciencia y ya exploró ese sentimiento, así como esa cita consigo misma, que es bien profunda, es bien íntima, uno no puede engañarse, porque está ahí, ¿ah? La tenemos aquí, en el alma, en el corazón, en el cuerpo entero. Entonces uno dice, le damos vuelta y nos damos vuelta y hacemos cualquier otra cosa, ¿no? Sabemos que tenemos y sabemos lo que tenemos que hacer, de todas las mujeres, sabemos, y le damos la vuelta, la vuelta, la vuelta. Entonces, claro, ya está instalada. El tema es que el miedo, ¿cierto? La inseguridad, la incertidumbre, que claro, que nos produce ese avanzar, porque finalmente cuando uno ya está ahí y está avanzando, es
es un tremendo, ¿cómo se llama? Aprendizaje, es un tremendo conocimiento. Obviamente va a haber susto, va a haber vértigo y todo, pero cuando uno ya está instalado en ese camino, claro, uno ya decide cómo yo voy a actuar frente a una situación que no elegí que me pasara. ¿Ya? Pues se supone que el ser humano no quiere el dolor y no quiere, digamos, el prejuicio y el perjuicio en su persona. O sea, nadie que sea consciente quiere la maldad para uno, digamos. Quiere un malestar, ¿cierto? Quiere ¿cómo se llama? Un perjuicio para uno, sino que simplemente, claro, quiere lo mejor. Consciente o no consciente, pero tiende el ser humano a tener una armonía, una estabilidad, un beneficio de, digamos, de poder tener no, ni siquiera un buen pasar, sino que un bienestar, estar bien. Entonces, cuando nosotros, claro, estamos en esas situaciones críticas, ¿cierto? Puntuales, que nos pasan, nos atraviesan, no las elegimos. Conscientemente, inconscientemente, no las elegimos. Entonces, lo que sí proclama es que sí somos libres para poder ya finalmente responder a eso, ¿ya? Somos libres para poder actuar de tal o cual manera a partir de eso. Y eso es lo que vamos a trabajar la próxima clase. Viene el aporte de la ética, que me interesa que ustedes igual le echen un vistazo. Vamos a ver el video también de Sabater la próxima semana, o sea, la próxima semana, el miércoles, y vamos a terminar con esta libertad, con esta propuesta de libertad a partir de la ética, ¿cierto? Lo que nos está diciendo este autor, y cómo viene la ética fundamental, este piso epistemológico a partir, porque finalmente la ética, como un adelanto, es como la ciencia y la conducta. ¿Ya? En la ciencia y la conducta, cómo uno va embaucando estos conceptos, por ejemplo, que ustedes nombraron de voluntad, donde también están los sentimientos, donde hablamos de la conciencia, todo esto son supuestos epistemológicos que de alguna manera le dan cierto peso a esta ética que es la ciencia del comportamiento humano. Porque finalmente hace reflexionar y hace repensar, ¿cierto? Y ordenar la conducta, que es la mejor versión, que tiene que ver con los valores también, obviamente con los valores. Entonces es importante ahí ir adentrándonos en este tipo de caminos traviesos y desafiantes para nosotros, los seres humanos. Comentarios y preguntas que se les quede en el tintero, que quieran comentar, que quieran Profe, comentar. lo del el miércoles, ¿usted va a mandar el texto para que nosotros trabajemos en él? ¿O ya está en el aula? Está en el aula, está el PPT, que lo vamos a ver, vamos a seguir con repasando esto. El PPT está, que es el que estamos viendo, perdón, ya, este está en el aula. Vamos a ver cómo Sabater, ¿cierto?, nos instala en este tema, en la temática de la libertad, y está el video también, que le vamos a hacer un vistazo, ¿ya? Y, y el segundo tema también está en el aula. Eso es lo de Mariano Puga. Esa es la evaluación. La evaluación es el texto de Mariano Puga. Por eso, ese es el 11. Claro, ese es el domingo 11. Nosotros nos vamos a preparar, van a leer hoy día, no sé, mañana, el miércoles un ratito. ¿Hay que leer ese texto? Sí, el texto, lo que pasa es que el texto es el análisis de caso, ¿ya? El texto de Mariano Puga, ¿cierto? Son 4 preguntas, donde vamos a trabajar el tema de el análisis, por supuesto, del comprender lo que significa una toma de decisión,
¿cierto? Vamos a incorporar y a desarrollar lo que son el aporte de la ética, porque el aporte de la ética, vamos a ver que tiene, creo que aparecen como 4 o 5 éticas dentro del segundo tema, y el video que viene de la felicidad, que está en el segundo tema, que es el aporte de la ética, el video de la felicidad. Por lo tanto, ahí vamos a trabajar unos conceptos que vienen dentro de la prueba, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ética es la que está en el video de la felicidad con respecto a Mariano Puga? La ética de los derechos humanos, la ética de la construcción social, que no sé qué, no sé cuánto. Viene, por ejemplo, en qué medida el texto nos sitúa en que no somos libres, ¿cierto? Y en qué medida el texto nos sitúa en que sí somos libres, ¿ya? Y ahí, dentro del texto, aparece una especie más que bibliografía, una especie de la historia, ¿ah? De él como persona que, bueno, murió hace poquito, fue en marzo, y todo lo que hizo él por la persona. Él había sido una persona que, bueno, voy a adelantar un poquito, de la aristocracia, de un tremendo buen pasar, de una buena familia. Finalmente él quedó en arquitectura en la Universidad Católica, y cuando fue a hacer estos techos, no sé qué, no sé cuánto, a un lugar, cierto, periférico, se dio cuenta que él tenía una labor social y cambió totalmente su esquema y entró al sacerdocio. Y empezó a hacer acción social. Rompió con la iglesia, se enfrentó al tema de los derechos humanos con la dictadura, con las organizaciones. No, fue súper potente. Por lo tanto, ahí vamos a ir lanzando los conceptos que se van trabajando, porque finalmente lo que hace este texto es una comprensión de lectura, por supuesto, pero con un análisis crítico donde ustedes van a tener que ir, ¿cierto?, incorporando estos dos aprendizajes, que es la toma de decisiones, que tiene que ver con la responsabilidad, ¿cierto?, pros, consecuencias, y lo otro es el aporte de la ética, ¿ya? ¿Cuál es el aporte, por ejemplo, que se ve dentro del texto de Mariano Puga? Sabemos que está la ética de los derechos humanos, sabemos que hay una ética de construcción social, eso va sumado al video de la felicidad que viene en el segundo texto. ¿Sí? Profe, ¿eso sería la evaluación? ¿Cómo? Más que lo que usted estaba comentando sería como la evaluación. Sí. Más que nada analizar el texto. Claro, analizar el texto y van a ir, ¿cierto?, trabajando las preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, hay una de las preguntas que sale si él fue feliz en su vida. Ah, ya. Pero uno puede decir, no, no fue feliz porque no sé qué. No, sí, sí fue feliz. Va a ver, y eso lo vamos a ir viendo a partir de esta clase, que ya más o menos sabemos para dónde va el mapeo, y lo vamos a terminar de ver el día miércoles ahí, con todas las dudas. Por eso es importante que echen una mirada a los PPT, obviamente lo tienen que hacer, y ver los videos, y cosas y dudas que tengan, ¿cierto?, y las traen para el día miércoles, y nosotros ya nos estamos preparando, listos para el día de la prueba. Profesora, una consulta. Cuénteme. Los foros hay que responderlos porque en uno de los foros decía que uno se tiene que identificar. ¿Sí? Y tiene que exponer un tema. ¿Sí? ¿Sí nos sirven para conectarnos en los foros, para presentarnos, para conectarnos, para poder tener algunas consultas? Vamos a ir viendo también algunas temáticas ahí de... ¿Sí? Háganlo, si yo voy a estar pendiente de también. Y lo otro, el video de la felicidad, yo lo traté de ver, pero no estaba... Ya, sé mira. que se había retirado. Sí, mira, si usted pincha en ese video, pincha arriba, en el link, no en el video mismo. Ah, ok. Ya, vale. A mí me pasó, pinché el video y me dice que no está y todo, pero si yo voy al link que está arribita, ahí lo voy a ver sin ningún problema. ¿Ya? Ok, gracias. Eso. Sí, sí se puede ver, yo lo vi hoy día. Ya. Sí pinchar el link, sí. Dura como 20 y tantos minutos, es ese, ¿verdad? Sí. Ah, ya, sí. Es bien desafiante también el video. Es un filósofo argentino. Les va a gustar. Cuando incomodan las cosas y empiezan como a picar algo que te incomoda, es porque algo pasa. Preocupémonos cuando no nos pase nada.
ahí es porque ahí tenemos que preocuparnos, cuando no nos pase nada y no nos asombre nada, ahí vamos a tener que vernos, hacernos ver. Pero mientras nos sorprendamos, empiece a dar bueno, para que lo vean, pero ¿Ah? hay una parte que me cuestioné, que en una parte del video que yo dije, yo haría eso cuando le da el abrazo, ahí para que lo vean, pero ahí yo me cuestioné si yo haría eso. Tienen que verlo, porque es bien desafiante también y es súper chocante con algunas cosas, pero también tiene cosas, lo que pasa con el tema de la convivencia, lo que estábamos hablando, el tema de las normas, ya la ética vamos a ir viendo que más adelante instala las normas de comportamiento de alguna manera, ¿para qué? Porque las cuestiona, las reflexiona, sobre todo esos principios que son súper rigurosos y que no se mueven para ninguna parte, y lo llevan para otro lado. Entonces la ética ahí está reflexionando si eso realmente es prudente, está acorde. Pues sabemos que somos seres culturales totalmente distintos, pero pareciera ser que estamos de acuerdo en algo como que es común. No sé, quizás el respeto, yo creo que es común, es una ley universal, debería ser. Más allá de que yo, cierto, sea de otro país, tenga otro lenguaje, me coma de los sesos de los monos, no tengo idea. Todavía no lo hago. Era un ejemplo nomás. ¿Qué más? Preguntas. Da para mucho esta materia, profe. Sí, por eso es importante, tiene que conectarse con los textos y el día miércoles me traen todas las dudas y preguntas y pasamos a, ¿cómo se llama?, analizar ¿cómo se llama?, el aporte de la ética y ver si tienen dudas con algunas cosas que ahí les sugiere, que estén ahí. ¿Ya? Y terminamos de ver el término de la primera, ¿cómo se llama?, de la toma de decisiones con Sabater. Vamos a entrar con el video al tiro. Entramos con el video, hacemos algunas preguntas y empezamos con el aporte de la ética. Y ahí estarían listas y listos para la evaluación. Se ríen. Ya, ¿estamos entonces? ¿Lo dejamos acá? Oscar me dice que sí. Me hizo una manito. Sí, profe. ¿Sí? Tenemos que ir Para a dormir. para que queden liberados y vayan a tomar oncecita, vayan a acostarse mejor. Sí. Ya. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho, descansen y lo espero el miércoles con ansia, con toda la... Igualmente. Ya. Chao, profe, luego, muchas profe. gracias. Un abrazo grande a todas. Adiós. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao. Muy entretenida la Buenas clase. noches. Cuídense, chao, que descansen. Igualmente, profe. Gracias. Gracias.